Hola Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Me encanta el arroz tapado. Sí, a ti también. Me encanta, sí. Bueno, es uno de mis platos favoritos en realidad. Y es importante además el tema también de la papa que tocamos hoy día en el suplemento de Exitosa. Así es. Oye, todo es importante todo el tema de la alimentación. ¿No? ¿Por qué todo está de cabeza? He visto ahí en la pantalla que hay relámpagos y truenos. Increíble. Hay relámpagos y truenos y nosotros justamente nos hemos preguntado si esto puede tener algo que ver con el debate de ayer. Bueno, el debate de ayer usted lo ha visto. Verdad, lo he visto, pero la verdad que es sorprendente los rayos y truenos y hay gente que está asustada y llamar a la calma, a la tranquilidad, ¿no? Ajá. A pesar de, la situación. Y la preocupación. Pero bueno, la preocupación de hoy en nuestro país es sobre todo la preocupación por lo que estamos viviendo, tanto con la pandemia como por la situación política que estamos viviendo en este momento. Ayer hemos tenido un debate técnico. Mucha incertidumbre al respecto. Muchísima incertidumbre. Ayer hemos tenido un debate técnico, para muchas personas no se ha sustentado las propuestas. ¿Usted ha visto un sustento de propuestas el día de ayer entre los dos equipos técnicos? Por supuesto, y ayer se ha marcado una clara diferencia entre las propuestas vacías, gaseosas del lápiz, versus las propuestas de Fuerza Popular. Sobre todo en materia económica, el señor Carranza lo ha explicado de manera detallada el peligro que significaría restringir las importaciones. O sea, no nos dejemos realmente engañar por las propuestas populistas que ofrece el lápiz. Cerrar las importaciones implica, por ejemplo, que el precio del pollo se dispare. El 75% del pollo, de las gallinas ponedoras en nuestro país se alimentan con maíz importado. Entonces, si se restringe la importación de maíz importado, eso significa que automáticamente el huevo, el pollo, se va a disparar. Claro, y en el caso del trigo, igual. El trigo se usa para fideos, para el pan. Todos esos productos se dispararían, se irían por las nubes. ¿Y quiénes serían los perjudicados? Todos. Entonces, hay que ser muy conscientes al momento de ir a votar. Y el peligro de esto, Giovanna, es que el lenguaje populista lo ha utilizado Hugo Chávez en el año 99. Y la gente apostó por el señor Hugo Chávez justamente porque tenía ese mismo lenguaje. Y cuando llegó al poder, ya nadie lo pudo sacar hasta que partió de esta vida. Lo que usted nos dice, Kenji, significa que usted no cree en el candidato Pedro Castillo cuando dice hoy que no va a pasar eso, o en su equipo técnico cuando dice hoy que no va a pasar eso, cuando han presentado hoy, ahora después, ¿no? Después de la primera vuelta, han presentado un plan de gobierno donde dice respetar los acuerdos internacionales, donde, como los tratados de libre comercio, donde dice respetar además la inversión privada mientras que esté dentro de la ley peruana y mientras que se respete eso. ¿Usted no cree en ese cambio que ha tenido el candidato Castillo en este tiempo? Giovanna, justo Hugo Chávez decía lo mismo. Él decía, no, que él se va a quedar solamente un periodo presidencial y que si él comete fallas, errores, iba a dar un paso al costado. Y la gente votó por Hugo Chávez y mira, hasta ahora... Claro, pero yo le estoy hablando del candidato Castillo. ¿Usted no cree en el candidato Castillo? No creo. Y en el plan de gobierno que ahora ha presentado. No creo, porque lo mismo ocurrió cuando ofrecían el gas a 12 soles. Ofrecían el gas a 12 soles. La población apoyó al candidato que ofreció esa medida y nunca cumplió. Pero usted sí cree en el cambio de su hermana, Keiko Fujimori. Y yo creo que cuando uno pasa momentos muy duros, muy tristes, uno se replantea todo su plan de vida. Usted ha tenido una conversación cercana con su hermana y ella ha dicho que le ha pedido perdón. ¿Por qué le ha pedido perdón? Los dos nos hemos perdonado. Obviamente hay que poner todo en contexto. Año 2017, 2018, fueron momentos muy duros porque efectivamente yo estaba enfrentando un proceso de disciplina, expulsión de ahí del partido, después del Parlamento, y es una reacción natural en defenderse, ¿no? Entonces fueron momentos que sí hubo distanciamiento, enfrentamiento.
palabras por aquí, palabras por allá. Y Giovanna, cuando yo caigo enfermo con COVID, y ya te hablo de este año, hace 2 semanas, 3 semanas, y te das cuenta que cuando te dicen ha salido positivo, tienes 2 posibilidades: o que la enfermedad avance y te destruya todo el pulmón, o que el virus retroceda, la inflamación retroceda y te salves. Entonces la posibilidad es 50-50. Y esa posibilidad que te salves ya no depende tanto del médico o de la enfermera, sino depende de Dios, del de arriba. Entonces cuando tú estás postrado en cama mirando el techo, ahí te das cuenta que todo pasa a segundo plano, pero Giovanna. usted nos está hablando de un tema muy personal y es muy correcto y es muy entendible que uno en el plano personal pueda decidir y tomar diversas decisiones. Pero ahora, en este momento, estamos viendo lo que puede pasar con nuestro país. Claro. Y para ver lo que puede pasar por nuestro país, tenemos que recordar también lo que pasó. Exitosa. Usted en algún momento dijo en una entrevista: conozco el monstruo por dentro, y se estaba refiriendo a Fuerza Popular y se estaba refiriendo al partido cuando su hermana era la jefa de ese partido. Usted dijo: conozco el monstruo por dentro. Tienen una línea muy rígida, vertical. Yo no sentía que encajaba. Para ellos, si tú no piensas igual que ellos, que Keiko, que ellos te terruquean, te ponen un cartelito de terruco o de corrupto. Usted dijo esto. Y esto lo podría estar diciendo, en este momento, lo podría estar diciendo el otro lado. Es poniendo las cosas en su contexto real. Eso fue 2017, 2018, donde yo estaba ya enfrentando un proceso de disciplina. Pero, Giovanna, cuando la muerte te abraza, cuando sientes el suspiro de la muerte, todo pasa a segundo plano. La otra vez, cuando estaba internado y ya tenía un poco más de fuerza, estaba escuchando un discurso de un actor americano, Denzel Washington, y él decía: nunca, jamás vas a ver un camión de mudanza detrás de una carroza fúnebre. A lo que voy es que todo pasa a segundo plano. El cargo, el título, el puesto, lo material, todo pasa a segundo plano. Y la familia pasa a primer plano. Por supuesto. Yo cuando me enfermo, Giovanna... Y lo podemos entender. Entonces usted está poniendo por delante, Giovanna, a la hermana que a la que podría ser la presidenta del Perú. Yo no me reunía con mi hermana durante casi 2 años. Incluso no había hablado con ella durante 2 años por todo lo que nos tocó vivir, atravesar. Y cuando me dan mi análisis de COVID, lo primero que hice fue llamar a Keiko. Porque cuando tú sientes ese miedo, que te puede decir, tú no quieres dejar las cosas sin arreglar. Y le dije: Keiko, dile a Giro, a Sachi, no puedo hablar mucho. Si te comunicas con papá, dile que estoy pasando esto, habla con mami, dile que he salido positivo y me voy a internar. Y mi hermana me dijo: Kenji, no te preocupes, todo va a estar muy bien, intérnate. Es lo que tiene que hacer una hermana, pero en este momento estamos tratando de entender el apoyo que ahora usted le da desde un plano político para que su hermana, aquella persona que en algún momento usted dijo que quería hacer del Congreso su chacra, llegue a la presidencia. Y es justamente... ¿Usted no cree ahora que va a ser del Ejecutivo y del Gobierno del Perú su chacra? A mí la vida me dio una segunda oportunidad y yo considero que todo ser humano siempre merece una segunda oportunidad, y mi hermana también ha pasado un momento muy duro, muy difícil, cuando ha estado injustamente privada de su libertad. Y son esas situaciones difíciles, tristes, complejas, que hace que uno obviamente replantee todo su plan de vida. En el caso de ella fue la privación de libertad, y en mi caso fue la posibilidad de perder la vida. Entonces usted no ha cambiado de opinión. Y uno cuando perdona, Giovanna, no perdonas a medias tintas, no perdonas de tal fecha a tal fecha, ¿no? Si tú haces un perdón con
condiciones estamos hablando de una disculpa, ¿no? En plano humano, terrenal. Y el perdón tiene que ser de corazón, ¿no? Le pido porque además tenemos una... para seguir un poco viendo las diferencias y lo que mucha gente puede tomar como incoherencias. Ya vamos a escuchar y vamos a ver un video, vamos a estar atentos. ¿Lo tenemos ya? Quiero dirigirme a mi hermana Keiko y decirte, bueno, felicitaciones. Aquí tienes mi cabeza en bandeja y lo que se ha vivido el día de hoy ha sido totalmente nauseabundo. El día de hoy se ha cometido un abuso. Hemos sido víctimas de una dictadura parlamentaria. Hemos sido víctimas de esa mayoría aplastante de fuerza popular. Bien, usted hablaba de dictadura y en otros momentos ha dicho también, esto no se trata de la lucha contra la corrupción, sino de la lucha por el poder, refiriéndose a su hermana. También dijo que sus congresistas parecían unos leones de Coliseo, de la antigua Roma. Lo que ellos han hecho es destruir la gobernabilidad y la economía del país. Pero ojo, Giovanna. Sí. Nuevamente, hay que contextualizar los hechos. Yo estaba enfrentando proceso de disciplina partidaria, proceso de separación de partido, que finalmente terminó con la separación del Congreso. Es una reacción emocional, natural, salir a defenderme. ¿Pero era mentira lo que usted estaba diciendo en ese momento? Y a raíz que a mí me toca vivir el COVID, Johanna, cuando uno enfrenta la muerte, automáticamente, te lo digo, todo pasa a segundo plano. Y uno tiene que entender que el perdón no puede ser desde esta fecha hasta esta fecha. Uno cuando perdona realmente, perdona con el corazón y con el alma. Y ahí te das cuenta que todas las personas merecen una segunda oportunidad. Y yo creo que ninguna persona... justamente hoy en día estamos obviamente enfrentando esta crisis política porque tenemos la amenaza de la sombra comunista. Acá ya no se trata de que pasó esto, se dijo esto o no se dijo esto. Acá la amenaza comunista, la sombra comunista, ellos de llegar al poder se van a enquistar. Se van a quedar ahí no 5 años, se van a quedar como en Venezuela. Y eso es lo que nosotros no queremos. Ya no se trata de que si eres de este partido de este color o de este partido de este color. No, acá todos tenemos que cerrar filas y sumar fuerzas, porque la verdad, yo como ciudadano de a pie, que me dedico a las ventas directas, a las redes de mercadeo, yo no quiero que Perú se transforme en Venezuela. Yo creo que cualquiera puede entender lo que usted está hablando desde el punto de vista familiar, ¿no? Y desde el punto de vista de una reconciliación familiar con una hermana. Pero aquí estamos hablando del futuro del país. Y lo que usted decía, lo que usted está diciendo es un respeto o una motivación por proteger la democracia. Se respeta la democracia. Usted no tiene miedo de lo que justamente usted decía hace algunos años, de la lucha por el poder de su hermana. Usted no tiene miedo de que haga del gobierno una chácara. Usted no tiene miedo de que esa agresión a la democracia que en algún momento usted denunció de parte de ella se dé ahora. Yo estoy convencidísimo de que a raíz de todo lo que le tocó vivir a mi hermana Keiko, mi hermana Keiko va a trabajar en pro de las personas más necesitadas. Han pasado 20 años desde que el fujimorismo no es gobierno y muchas personas han quedado totalmente relegadas, sin luz, sin agua, sin desagüe, sin títulos de propiedad. Y Keiko va a llegar a esos lugares. Va a haber presencia del Estado en los lugares marginales, en ese Perú rural. Keiko va a trabajar sin impulsar el odio. Keiko va a trabajar para poder unificar este país que está totalmente polarizado y dividido. Y obviamente el odio tú no lo puedes combatir con odio. Tú lo combates con acciones, con hechos concretos. Y
Y ese accionar es llevar la presencia del Estado a todos esos lugares. Entonces, acá tenemos que mirar hacia el futuro. Estamos enfrentando la pandemia, un problema que nadie se lo esperaba. Nadie. Cayó así de golpe, de sorpresa. Y si a ese odio tú le agregas el dolor de haber tenido un familiar, un amigo que ha partido, entonces con mayor razón tenemos que buscar la unidad del país. A ver, usted hace unas semanas, en un fin de semana, que se había planteado esto de hacer un debate afuera del penal Santa Mónica, decidió ir a brindarle el apoyo y a reconciliarse de alguna forma delante, cosa que para muchos significó un show. ¿Quién le recomendó hacer eso? ¿Quién le pidió? ¿Quién lo invitó para ir a este disque debate que terminó siendo un mitin de su hermana? ¿Quién le recomendó ir? Yo semanas previas, yo ya había anunciado en redes que estaba apoyando a mi hermana. Y yo ya estaba haciendo campaña a favor de mi hermana y justamente caigo enfermo con COVID. Y es ahí donde me interno y estoy casi 3 semanas fuera de cualquier tipo de actividad. Y justo el día en que me dan ya mis resultados finales, donde ya salgo negativo, es que ya decidí salir a apoyar nuevamente en la cancha a Keiko, ¿no? Y desde ese día... ¿A usted se le ocurrió ir ese día o le dijeron ven? En la mañana me había reunido con Keiko en la casa de mi mamá. ¿Y ella lo invitó? Y yo le llamé a Keiko y ahí conversamos los dos, ¿no? Porque yo no me había juntado con Keiko después de 2 años, hasta ese día. Y es ahí donde hemos conversado, hemos tenido una conversación sincera, humana, de hermanos. Y desde ese momento ya decidí salir a apoyar a mi hermana en todo sentido, porque mi defensa, Giovanna, yo no tengo ninguna aspiración a un cargo público o político. Mi aspiración es defender realmente la libertad y la democracia, como lo vengo haciendo a través de mis redes sociales. Usted... Porque, Giovanna, yo que me dedico a la venta directa y a las redes de mercadeo de una marca extranjera, y dentro de la Cámara Peruana de Venta Directa son más de 1 millón de personas que se dedican a este rubro. Entonces, si entra un régimen comunista, obviamente vamos a ser 1 millón de personas que vamos a quedar sin trabajo. Sí, pero Entonces, por principio, obviamente, ¿cómo no defender la democracia? Usted fue a este acto, y hubo ahí un momento emotivo en el escenario, pero después, en una encuesta que se ha realizado por Datum, le preguntaron a las personas, a ver, ¿ustedes creen en este acto de reconciliación? ¿Ha sido verdadero o no? El 70% de los encuestados dijeron que se trataba de una estrategia de campaña, de un show. En otras palabras, de un show mediático, político, y solamente el 12% ha dicho, sí, es una reconciliación verdadera. ¿A usted no le dice esto, que hay una gran mayoría que ya no cree ni en Keiko Fujimori y en este caso en usted también? Cuando uno perdona con el corazón y con el alma, sin importar lo que puedan decir los demás. Yo ese día en la mañana me había reunido con Keiko, después de 2 años. Entonces, yo me siento tranquilo, porque es como quitarte ese peso de encima y decir, Keiko, vamos para adelante. Y lo que haya podido pasar, los enfrentamientos, en realidad... Claro, pero eso es, en un plano personal, eso es en un plano personal, y desde el comienzo estamos hablando de que un plano personal es un asunto muy de usted y de su familia y de su hermana. Estamos hablando del plano político, del plano público, del hecho de que su hermana pueda llegar a la presidencia. Bueno, entonces vayamos al plano político. Y por eso le estoy preguntando. ¿Por qué? Porque si ella tiene que llegar a la presidencia, tiene que haber una credibilidad que ella pueda mostrar frente a las personas que no creen, el 70% de que eso haya sido más que un show político. Bueno, entonces vayamos al plano político, Giovanna. Vayamos al plano de propuestas y en defensa de la democracia y lo que representa realmente
el lápiz que lo único que quieren es llegar al poder para implementar un régimen venezolano acá en Perú. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué cree que esa propuesta en este momento tenga mayor cantidad de personas dispuestas a votar por él? A ver, Giovanna, han pasado 20 años desde que mi padre dejó de ser presidente, han venido diferentes gobiernos. Y en estos 20 años hay muchísimas personas que no han sido escuchadas, que viven sin luz, sin agua, desagüe, no tienen título de propiedad. Y obviamente ese abandono es lo que genera resentimiento. Pero eso no es responsabilidad del fujimorismo, es responsabilidad de los gobernantes que han venido después de Alberto Fujimori. Hemos tenido gobernantes que han ofrecido de todo, hasta incluso el gas a 12 soles. ¿No es responsabilidad de Fuerza Popular cuando ha estado en el Congreso y según usted mismo ha atentado contra la democracia estando en el Congreso, siendo la fuerza el principal? Fujimorismo no ha sido ejecutivo. El fujimorismo no ha sido ejecutivo. Pero ha obstruido al Ejecutivo, como usted lo ha dicho. Cuando yo te hablo de las obras en el Perú profundo, en ese Perú rural, no hay. Entonces, acá tenemos que hablar de acciones concretas. En el tema del campo, el campo está totalmente abandonado. ¿Y qué es lo que ha propuesto Keiko? Crear el banco de insumos con un fondo para que los pequeños agricultores puedan acceder a semillas, fertilizantes, pesticidas, y todo ese excedente sea comprado por el Programa Nacional de Ayuda Alimentaria y distribuido de forma gratuita a través de los comedores populares y las ollas comunes, que hoy muchísima falta hacen a raíz de la pandemia. Y en el caso de los pequeños ganaderos, se van a construir pequeñas plantas queseras nuevamente para aumentar la productividad. Ahora, el día de ayer... ¿Y usted sí cree que el día de ayer, Giovanna... ¿Usted sí cree que eso se va a cumplir en un gobierno de su hermana? Por supuesto que se va a cumplir. Porque la mayoría de peruanos no creen que su hermana va a cumplir el plan de gobierno. Hay que creer en Keiko, hay que darle esa segunda oportunidad. Ahora, el día de ayer, Keiko ha anunciado la reestructuración de la ATU, la Sutran, y la condonación de las multas de carros particulares y taxistas, pero exonerando las multas por atropello o por muerte. Y esa medida es importantísima porque le va a dar oxígeno a muchísimas personas que tienen su única fuente de generación de ingresos, el taxi, el carro. Ahora, cuando ha llegado la pandemia, muchos de ellos han querido vender su vehículo para poder solventar los problemas de COVID, medicinas, oxígeno, y no pueden. Y no pueden porque obviamente tienen esas multas. Claro, no pueden, pero muchas de esas personas en realidad no quieren que continúe el modelo que nos ha traído a donde estamos en la pandemia. Un modelo económico que no ha sentido, la mayoría de personas que hoy día quieren votar por Pedro Castillo, no ha sentido que los ha beneficiado. Entonces, y nosotros estamos viendo que sí se está proponiendo un continuismo de parte de Fuerza Popular y de parte del fujimorismo. Continuar con lo mismo, ¿a dónde nos va a llevar? Déjame continuar con la idea anterior, la propuesta anterior de la exoneración, la condonación de las multas para los taxistas y los vehículos particulares. Muchos de ellos, a raíz del COVID, han quedado totalmente endeudados. Y cuando han querido vender su vehículo, no han podido y no han tenido ingresos para poder solventar los problemas médicos de un familiar. Ahora, muchos de ellos tienen ese temor de sacar su carro para taxiar con el miedo de que lo vayan a meter al depósito. Bien, entonces, ahora sí me puede responder la pregunta. Claro. Ahora, entonces, no es el problema del modelo económico, porque el modelo económico que plantea el lápiz cambiar es lo que ha permitido que aparezcan los emprendedores de Gamarra, los emprendedores del Parque Industrial de Villa El Salvador, diferentes emprendedores. Ahora, nosotros no queremos que se implemente el modelo económico de Venezuela. Exitosa. ¿Qué ha generado el modelo económico de Venezuela? Que 1 millón de venezolanos lleguen acá a Perú para vender canchita y caramelos. ¿Usted ha leído el plan económico que está proponiendo Pedro Castillo ahora en esta segunda vuelta?
Porque hemos escuchado al equipo técnico fujimorista ayer hablar del ideario, pero se ha cambiado y el candidato Castillo ha presentado un plan de gobierno. ¿Usted lo ha leído en el plano económico? Johanna, acá no se trata de maquillar o no maquillar, sino de ver la esencia. Las personas que tienen como ideología comunista representan un peligro. ¿Y por qué su hermana no representa un peligro? A ver, nosotros vivimos una dictadura con el poder de su papá, Alberto Fujimori, y su hermana, que antes ya había deslindado con su papá en una anterior campaña, esta vez lo ha puesto como su ejemplo a seguir. ¿Por qué entonces no podríamos creer que también podríamos llegar a una dictadura con su hermana de presidenta? Johanna, a ver, hay que, ya que estamos hablando del pasado, hay que ver el balance final y todo el balance de los 90. Cuando mi padre recibe un gobierno con terrorismo, con hiperinflación y con una serie de déficits de problemas de infraestructura pública. ¿Cómo recibe el país y cómo lo deja? Obviamente el resultado final fue ampliamente positivo, ampliamente positivo. El país está totalmente encaminado. Ahora, ¿está encaminado? ¿Ha visto lo que ha pasado en esta pandemia con el sector salud, con el sector educación? El peligro, obviamente, es este problema que nadie lo esperaba y ahora esta amenaza comunista que ha dejado totalmente vulnerable. El sector salud estaba mal desde mucho antes. ¿Qué se hizo por el tema de la pandemia? Salud? Nadie lo esperaba y ha dejado totalmente vulnerable. Sí, es cierto. Ha dejado totalmente vulnerable la salud de todos los peruanos. El sector salud estaba mal desde antes, el sector educación estaba mal desde antes. Los índices de desnutrición y de anemia en nuestro país ha tenido que ser una lucha constante porque eso tampoco se solucionó. Y estamos hablando de los 30 últimos años de gobierno, 10 años del gobierno de Fujimori, pero lo que estamos hablando ahora es del problema de que sea presidenta la hija de aquel dictador que hoy está en prisión cumpliendo sentencia tanto por delitos de lesa humanidad como de corrupción también, y que ella ha dicho no solamente que lo piensa indultar por ser su padre, sino que es un ejemplo, un asesor, y que incluso lo he puesto en una escuela naranja antes de estas elecciones. Entonces, ¿por qué nosotros no podríamos sentir miedo tanto de un lado como del otro lado? Johanna, acá tenemos que mirar hacia el futuro. De por medio está la libertad versus el régimen chavista. ¿Por qué su hermana tiene que ser la libertad para el Perú? Johanna, nosotros tenemos que creer en Keiko, tenemos que darle esa segunda oportunidad. Si el Perú cae en manos del lápiz, el Perú se va a transformar en una Venezuela. No caigamos en ese engaño populista. El señor Hugo Chávez llegó con el mismo discurso en el año 99, con mucho apoyo, con mucho arraigo popular. ¿Y qué terminó pasando? El señor Chávez parte de este mundo y entra el señor Maduro y hasta ahora nadie puede resolver el problema de Venezuela. Tanto así que en Venezuela, siendo un país más rico que Perú porque posee las reservas petroleras más grandes del mundo, ahora el 90% de la población allá vive en pobreza. Y acá en Perú hay 1 millón de compatriotas. Usted ha hablado de la pandemia y estamos en un momento muy difícil de la pandemia, de muchos contagios. Usted mismo ha estado con el virus y muchos han criticado y están criticando a ambos candidatos y también a su hermana por la campaña que están haciendo, poniendo en riesgo a muchas personas. Usted mismo fue criticado al ir a este evento afuera del Penal Santa Mónica a quitarse la mascarilla frente a un escenario, darle un abrazo a su hermana y hablarle a una población aglomerada, ya teniendo la dificultad de los contagios y muertes que hay hoy en día. ¿Usted ha hablado del tema con su hermana? Justamente ese día me hice los análisis y ya había salido negativo. Ahora, el tema de la pandemia, Keiko lo va a resolver haciendo una gestión eficiente. Se va a vacunar por día 160.000 personas. ¿Para qué? Para que a finales de noviembre ya
la mayoría de la población esté totalmente inmunizada y de esa forma reactivar la economía. Usted ha dicho varias veces que su hermana quiere el poder y siempre se ven escenarios, en política siempre se ven escenarios, y yo me imagino que ustedes, con toda la experiencia política que tienen desde niños, siempre están viendo escenarios, ¿no es cierto? Y usted, como su hermana, saben del antivoto tan fuerte que tiene Keiko Fujimori, porque hay muchas personas que no la quieren. El sábado ha habido una marcha con mucha gente diciéndole no a Keiko, diciéndole no al fujimorismo, ¿no? Nunca se ha puesto ella a pensar, o si usted hubiese estado en el lugar de ella, hubiese dicho, yo tengo mucho antivoto. En verdad, hay una gran mayoría del país que no me quiere a mí como presidenta. Estoy pasando por un proceso judicial y me están acusando por lavado de activos y podría ir a la cárcel. No quiero poner a mi país en esta situación, en esta disyuntiva. ¿Ustedes no se han puesto nunca en ese Giovanna, plano? hay muchas ¿Usted no personas, se pondría en ese plano? Hay muchas personas, yo que estoy visitando diferentes asentamientos humanos, que están creyendo en Keiko, están depositando toda su confianza en ella para que pueda llevar los servicios básicos a esos lugares. La titulación a través de COFOPRI, los más de 3 millones de conexiones de agua potable y desagüe a casas, a viviendas, la luz, las vías de acceso. Esas personas que no salen a marchar, pero que están depositando su esperanza Kenji, en Keiko. Eso es solamente ver una parte, ¿no? Y una parte, según lo que sabemos, de una minoría, ¿no? Porque tenemos, y usted mismo ha aceptado, tenemos un antivoto, tenemos una mayoría en el país que no ha querido a Keiko Fujimori en esta segunda vuelta y que no ha querido esta situación que estamos viviendo hoy, que usted mismo lo está diciendo, que estamos en incertidumbre, que estamos entre dos posturas, y una de las grandes responsables de que estemos en medio de estas dos posturas es su hermana. ¿Usted hubiese hecho lo mismo si usted hubiese visto? Giovanna, si Keiko ha llegado a segunda vuelta, es obviamente porque el pueblo se lo está pidiendo. Y quienes están apostando, apoyando, creyendo en Keiko, es justamente esa persona que vive en la punta del cerro y no tiene acceso a los servicios básicos, que no tiene la luz. 7 de la noche prácticamente ya tiene que regresar a su casa porque es oscuridad total. ¿Quiénes están creyendo en Keiko? Ese pequeño agricultor que no tiene acceso a pesticidas, fertilizantes, semillas. Esa persona está creyendo en Keiko. Son personas que han estado olvidadas, relegadas durante varios gobiernos y ven su esperanza para poder salir adelante en ella. Hace poco, el juez supremo Hugo Núñez desestimó el pedido de archivamiento justamente de la acusación fiscal por delito de cohecho y tráfico de influencias. Ha dicho que los delitos de cohecho y tráfico de influencias son adecuados para los hechos que se le imputan a usted como a excongresista por intentar la compra de votos, un proceso que tiene relación directa con las Mamanivideos, un proceso que usted en su momento denunció fue orquestado por Fuerza Popular con la jefatura de su hermana y que podría llevarlo a usted a 12 años de prisión. Usted podría ser el próximo Fujimori en ir a prisión por un caso de corrupción. A ver, ahorita estamos esperando ya empezar la fase juicio oral. Del juicio oral. Yo soy inocente, me siento inocente porque lo que nosotros hemos hecho es gestión, lo que hace cualquier político, intermediar ante los alcaldes para que sus obras puedan ser escuchadas y concretadas con el Ejecutivo. Pero a cambio de votos en contra de la vacancia de un presidente que iba a indultar a su padre. O sea, por un beneficio personal. Giovanna, el mismo presidente había anunciado N veces que iba a indultar a Alberto Fujimori. Desde abril, yo que iba a saber que en diciembre se iba a venir una moción de vacancia, tendría que ser pitonizo. Pero usted estaba tratando de convencer a los congresistas para votar en contra de esa vacancia, para que ese presidente que le estaba diciendo de a poco que estaba pensando en su padre, termine indultando a su padre. Mi objetivo siempre fue la gobernabilidad, tender un puente entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque justamente
ese puente de diálogo se estaba rompiendo y se tenía que fortalecer el diálogo, el entendimiento entre los dos poderes. Ya, pero esa situación que fue denunciada por su hermana lo puede llevar a la cárcel por 12 años. ¿Ha hablado con ella sobre esto? Joana, todo. Pero cuando uno perdona realmente, cuando uno entiende el significado de la palabra perdón... ¿Ella le ha pedido pone perdón por condiciones. haber hecho eso? ¿Por haberlo grabado? Nos pedimos perdón. Y uno tiene que entender el significado de la palabra perdón. Tú no puedes poner ¿Y condiciones. usted la ha perdonado, así vaya a ir a la cárcel, pueda ir a la cárcel por 12 años? Si ustedes perdonan a los otros que han cometido ofensa, nuestro Padre los perdonará. En estas... Si ustedes no perdonan a los otros que los han ofendido, nuestro Padre no los perdonará. Y uno no puede poner condiciones. Ya, en este tiempo usted va a hacer campaña con su hermana, va a ir de viaje con su hermana, va a estar en mítines, va a estar en presentaciones con ella o en paralelo en otras regiones. Yo estoy apoyando a mi hermana acá en Lima y a través, obviamente, de mis redes sociales también, ¿no? ¿Y va a viajar con él? ¿Puede viajar? Porque usted no tiene restricción para viaje, le quitaron el impedimento, ¿no? Sí, más adelante también vamos a estar viajando al interior. Bueno, quedan 2 semanas. Vamos a darle el racho final. Usted ha estado, su hermana ha estado hablando, y usted aquí también ha estado hablando sobre la unión, la paz, el gobernar sin odio y hacer política sin odio. Pero eso no es lo que se ha estado demostrando en esta campaña. Su hermana ha estado buscando bastante el conflicto, porque hay formas de decir algunos adjetivos sin decirlos, ¿no? El no te corras, Pedro, no te chupes, Pedro, hoy el no te escondas, Cerrón, te doy 24 horas, Cerrón, para que salga de su escondite y diga esto. Ahí se reconoce la candidata y la política autoritaria que conocemos todos y no la que supuestamente ha cambiado y habla de paz, habla de unión y habla de no odios, ¿no? ¿A usted no le parece eso? Que está siendo bastante autoritaria al decir, ahora voy a buscarlo a Junín. Lanzarle una piedra a mi hermana Keiko no es autoritario. A mi hermana haciendo campaña le lanzaron una piedra. Obviamente, ¿quién ha salido a defender esas agresiones a Keiko? Ha habido bastante agresión en las calles también de los simpatizantes de ambos lados, pero le estoy preguntando directamente por esta actitud. No estamos hablando de ¿Los simpatizantes lápiz no han agredido a tus colegas? La prensa. Claro. Sí, pero le estoy hablando por la actitud de su hermana. Eso es parte del fragor de la campaña. Aparte, el debate en Santa Mónica no lo convocó Keiko. Lo convocó el señor Castillo, en tono de sorna. Pero ese fragor de de la campaña está demostrándonos que Keiko Fujimori sigue siendo autoritaria, ¿o no? El fragor de la campaña hace que, obviamente, la intensidad del cambio de palabras aumente, pero obviamente cuando termine la campaña, Keiko va a trabajar para poder acabar con esta polarización que genera siempre cualquier campaña, cualquier segunda vuelta. Y la única forma de acabar con esa polarización es llevando la presencia del Estado al interior del país, con COFOPRI, con el Banco de Materiales, con medidas concretas. Si uno vive sin luz, sin agua, sin desagüe, sin título de propiedad y no es escuchado, obviamente eso va a seguir generando resentimiento y odio en la población. Y la única forma de acabar con eso es hacer que el Estado se humanice y llegue a ese Perú que prácticamente vive en el siglo XV. ¿Usted cree que su hermana es inocente de los cargos que se le imputan con respecto al lavado de activos? Es decir, en el partido de su hermana, ¿en realidad fueron sinceros con los aportes? ¿Recibieron aportes de Odebrecht? ¿Trataron de encaletar esos aportes con falsos aportantes, lo cual está probado a nivel de investigación fiscal? Mi hermana ha sido injustamente llevada a prisión
Y yo confío en la inocencia de mi hermana. ¿Usted cree que no se encaletaron aportes? Confío en la inocencia de Keiko. Ya, entonces todo sí se ámbito. encaletaron aportes alrededor de su hermana y su hermana no se dio cuenta. Usted no se dio cuenta porque estaba en esas campañas. En esa época, los aportes de campaña no eran delito. Ahora, Sí, pero encaletarlos Ahora que- de esta manera. que quieran meter a mi hermana injustamente a prisión, que se dé el ensañamiento, obviamente es por un tema ideológico. Giovanna, acá lo que quieren hacer es destruir al fujimorismo. Y no lo van a poder lograr. No lo van a lograr. Yo confío en mi hermana, confío en la inocencia de Keiko. Pero se encaletaron los aportes alrededor de su hermana. ¿Ella no se dio cuenta? Eso es lo que los detractores de ella quieren hacer creer. Eso es lo que los enemigos de mi hermana quieren hacer creer. Entonces, para usted no hubo ese encaletamiento de los aportes. Giovanna, Y todo lo que dice la investigación fiscal es falso. ya sabemos de dónde vienen. ¿Qué va a pasar si es que su hermana sale presidenta? ¿Usted va a tener algún cargo político? ¿Tiene alguna Giovanna, aspiración yo no- política? Yo no aspiro a ningún cargo público, a ningún cargo político. Mi apoyo a Keiko es como cualquier ciudadano de a pie, que lo único que quiere es defender la libertad y la democracia. Porque ante un régimen chavista, comunista, todas las inversiones privadas, incluso la empresa en la que yo trabajo, de red de mercadeo, multinivel, venta directa, también se va a ver perjudicada. Y en más de 1 millón de personas que nos dedicamos a las redes de Y mercadeo. si gana Pedro Castillo, ¿usted va a seguir en la vida política o regresaría a la vida política? Yo, como ciudadano de a pie y por principio, obviamente voy a tener que defender la libertad, la democracia. Si nuestros derechos se ven vulnerados, perjudicados, yo no me voy a quedar callado. En las encuestas, y además ya tenemos que estar terminando porque se nos acaba el tiempo, en las encuestas se marca que una gran parte del país, fuera de Lima, ¿no? Porque su hermana gana en Lima, pero tanto en el norte como sobre todo en el sur del país y en el centro, la mayoría está con Pedro Castillo. ¿Usted no cree que esto podría traer mucha convulsión social, mucho conflicto social, si es que su hermana gana las elecciones? Porque hay una gran parte del país que quiere un cambio que no es lo que está proponiendo Keiko Fujimori. La única forma para traer paz social, tranquilidad, es hacer que el Ejecutivo, cuando ella llegue a ser presidenta, estoy convencido que va a ser presidenta, es que trabaje desde el primer día y que las obras lleguen a ese Perú del siglo XV, relegado, olvidado, marginado. Y obviamente que empiece a trabajar arduamente para resolver el problema de salud pública de la pandemia. Y cuando la población vea que el Estado, el gobierno está trabajando en pro de ellos, eso va a fortalecer muchísimo la gobernabilidad del país, muchísimo. Ahora, que hay gente que no cree, por supuesto, porque han estado olvidadas durante 20 años, pero con mayor razón debemos de darle esa segunda oportunidad a Keiko. Debemos. Usted lo piensa así. Usted le ha dado Yo creo en mi hermana y oportunidad. creo en su capacidad. Ahora sí cree en ella. Y creo que ella, considero que va a defender la libertad ante esta amenaza chavista.